Hola, buenas tardes. Yo hoy día en la clase de hoy les voy a hablar sobre angioedema recurrente, ¿cierto? Cómo vamos a hacer el enfrentamiento de estos pacientes que tienen estos angioedemas de forma recurrente y cuáles son los diagnósticos diferenciales más habituales. Y finalmente hablaré un poquito sobre el angioedema hereditario que está actualmente en la ley Ricarte-Soto. Estas son mis declaraciones de conflicto, no tengo para esta charla. Y para empezar, quería definir que el angioedema se define como un edema que es localizado y autolimitado del tejido subcutáneo y de la submucosa y que se debe a un aumento rápido y temporal de la permeabilidad vascular que es causada por la liberación de ciertos mediadores vasoactivos. No me está funcionando. Ahí. El angioedema se asocia frecuentemente a urticaria, ¿cierto? Como lo dijo la doctora Tagle en la charla anterior, pero cuando el angioedema se presenta de forma aislada, tenemos que enfrentarlo como alguna patología diferente. En general, el angioedema tiene una resolución lenta, más o menos entre 24 a 72 horas, dependiendo de la patología, y después de ese tiempo la piel vuelve a un estado basal normal. En general, el síntoma principal, a diferencia de la urticaria, no es el prurito, sino que los pacientes refieren más bien dolor o en ocasiones sensación como de parestesia o disestesia en la zona del edema. Y en general puede afectar cualquier parte del cuerpo, es decir, podemos tener angioedemas en la cara, en los labios, en los párpados, en las extremidades, en los genitales. Otros pacientes refieren edema en la zona abdominal, ¿cierto? En zona intestinal también. Y cuando a veces compromete la vía aérea, como la faringe o la laringe, puede ser mucho más grave, incluso con compromiso fatal. Y el angioedema es importante que diferenciemos porque puede ser un mediador, ya puede ser la histamina o puede ser la bradiquinina. Entonces, como les dije recién, tenemos dos tipos de mediadores principales en el angioedema. ¿Y cómo podemos diferenciar si es que estamos frente a un angioedema de origen histaminérgico o bradiquininérgico? Y eso depende también un poco frente a qué cosas o qué manifestaciones vamos a tener. Por ejemplo, el angioedema histaminérgico principalmente, como lo mencionamos antes o lo mencionó antes la doctora Tagle, se asocia frecuentemente a urticaria, se asocia a prurito, es de un inicio muy rápido, responden muy bien en general a todas las terapias antialérgicas y a la epinefrina y se asocia en ocasiones a hipotensión o a sibilancia. A diferencia del angioedema que está mediado por la bradiquinina, donde lo más habitual es que vamos a encontrar edemas periféricos, genitourinarios y edemas intestinales. Hay ciertos edemas que son compartidos y que se ven frecuentemente en ambos tipos de mediadores, como el edema labial, de la lengua, edema laringio, facial, presencia de náuseas y vómitos. Pero en general esto es más o menos como una orientación para saber si estamos frente a un angioedema bradiquininérgico o histaminérgico. También la duración de la crisis del angioedema es diferente dependiendo del origen. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de un angioedema de origen histaminérgico versus dos que son de tipo bradiquininérgico. Uno es el angioedema hereditario y el otro es el mediado por inhibidores de la IECA. Y así podemos ver que el angioedema histaminérgico en general es de origen mucho más rápido, un inicio muy súbito y una respuesta también muy rápida en el tiempo, a diferencia del bradiquininérgico que se demora mucho más horas, incluso más de 12 horas en llegar al pic, y de ahí la resolución también en general es mucho más lenta, entre 48 a 72 horas. Esta es la clasificación habitual que utilizamos para enfrentarnos a los angioedemas sin urticaria, ¿cierto? Angioedemas recurrentes sin urticaria, y los clasificamos en adquiridos y en hereditarios. Y dentro de los adquiridos tenemos aquellos que son producidos por el tratamiento con los inhibidores de la ECA, tenemos también un subgrupo que se asocia a algunas enfermedades linfoproliferativas que se caracterizan por niveles de C1 inhibidores bajos, y tenemos un grupo importante también de causas no identificadas. Y dentro del grupo hereditario tenemos el angioma hereditario clásico, que es con el déficit del segundo inhibidor, y también tenemos otro tipo de angioma hereditario que se presenta con niveles de segundos normales, y que en este grupo un tercio se ha logrado demostrar la mutación del factor 12, y en el otro 2/3 aún no sabemos muy bien cuál es la causa genética de esta patología.
Entonces partiremos por los angioedemas adquiridos, donde vamos a ver primero que en el fondo es el más frecuente. O sea, lo más habitual cuando estemos frente a un angioedema recurrente va a ser este tipo de angioedema adquirido, y que vamos a ver que el 80% tienen una buena respuesta a los antihistamínicos, lo que nos habla que probablemente tiene un origen histaminérgico, ¿cierto? Y el otro 20% no responde a los antihistamínicos. Entonces, que corresponde al grupo más frecuente de angioedemas recurrentes, responden de forma fácil y habitualmente a los antihistamínicos. Es un cuadro que se caracteriza por angioedema que, después de hacer varios estudios, no tenemos una causa identificable, pero que puede ser que en el tiempo aparezca la urticaria. O sea, este angioedema podría ser a lo mejor la primera manifestación de una urticaria crónica, ¿no? Porque ya sabemos que las urticarias se presentan en un 50% asociadas a angioedemas, pero también hay pacientes que parten con el angioedema y en el tiempo aparece la urticaria. Entonces el enfrentamiento en este tipo de angioedema es como que es lo mismo como si fuera una urticaria crónica. Lo mismo, las causas y los gatillantes van a ser más o menos los mismos. Vamos a tratar de buscar algún factor mecánico desencadenante, algún alimento, si se asocia a alguna ingesta de fármacos, la presencia de infecciones o autoinmunidad. Pero igualmente, como dice la doctora Tagle, la verdad es que podemos hacer muchos estudios y realmente llegar a una causa lo logramos en muy pocos casos, y tampoco se ha asociado realmente la causalidad. Este tipo de angioedema afecta principalmente la cara y tiene un pic rápido a las 6 horas, y no se ha visto en general compromiso laringio ni intestinal. El diagnóstico de este angioedema adquirido histaminérgico lo vamos a hacer descartando causas alérgicas, si es que hubiera alguna sospecha con relación a eso. Vamos a buscar si hay alguna urticaria física que pudiera ser, ¿no? Urticarias por frío, colinérgicas, vibratorias, por presión retardada también, y a lo mejor asociado también a la intolerancia de los AINE. Y el tratamiento, al igual que la urticaria crónica, se previene con antihistamínicos en altas dosis, y en caso de crisis se tratan con corticoide y eventualmente con adrenalina. El otro grupo que lo vemos habitualmente y que igualmente es desconocido todavía en general en los médicos generales, es este angioedema asociado a los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina. Sabemos que los IECA son fármacos que se utilizan muy frecuentemente en el manejo de la hipertensión, y que el angioedema es una complicación rara, pero que aparece más o menos en el 0,5% de los pacientes que están bajo estos tratamientos. Y puede ocurrir desde los primeros días, desde que comienzan, incluso horas a tomar el medicamento, hasta muchos años después. O sea, hay reportes hasta de más de 10 años de uso del tratamiento y que presentan estos cuadros de angioedema. Sin embargo, lo más habitual es que este angioedema aparezca a las 2 a 3 semanas de iniciado el medicamento. El compromiso usualmente cara, labios y lengua, y puede comprometer la vía aérea superior y la pared gastrointestinal. Incluso hay pacientes que pueden tener edemas laringios importantes. Se ha visto un problema en afroamericanos y en el sexo femenino y en mayores de 65 años. ¿Cuál es la fisiopatología de este angioedema o cómo es que estos inhibidores de la ECA lo generan? Sabemos que la enzima convertidora de angiotensina es una enzima que produce angiotensina 2 a partir de la angiotensina 1, y esta angiotensina 2 se va a unir a sus receptores al tipo 1 y tipo 2, principalmente al tipo 1, para generar su efecto en la regulación de la hemodinamia cardiovascular. Pero también esta enzima convertidora de angiotensina es la responsable de degradar a la bradiquinina en sus metabolitos inactivos. Por tanto, tiene este doble rol. ¿Qué pasa cuando le damos a un paciente un inhibidor de angiotensina? Inhibimos entonces las dos vías. Inhibimos entonces la vía de la formación de angiotensina 2, que es lo que buscamos con el tratamiento farmacológico, pero a su vez también inhibimos la degradación de la bradiquinina. Por lo tanto, la bradiquinina se empieza a acumular y esta se une en sus receptores, principalmente en el receptor de bradiquinina 2, en los tejidos, en la submucosa, en tejido submucoso intestinal, y provocando entonces una vasodilatación y finalmente la presencia del angioedema. Estos son pacientes, entonces, como les digo, el compromiso principalmente del angioedema asociado a los IECAS es facial, con compromiso labial, lingual, y también podemos tener edemas laringios.
El tratamiento, por supuesto, es una vez identificado, es la suspensión del medicamento, pero se ha visto que más de la mitad de los pacientes tienen recurrencias del angioedema a pesar de haber suspendido el medicamento. Y realmente la causa de esto no está tan clara, pero se ha pensado que estos pacientes podrían ser catalizadores lentos de la bradiquinina y que en el fondo tendrían de base oculta un angioedema no estaminérgico y que al administrarles el inhibidor de la ECA, de alguna manera se expresa de forma más importante. Pero que en general estos pacientes basalmente catalizan de forma lenta la bradiquinina, por lo tanto permanentemente tienen más bradiquinina circulante que se une a los receptores. En estos pacientes también el ARA2 no es una buena alternativa porque se ha visto que un tercio de los pacientes que reciben esto recurren también con el edema. Por supuesto, tienen una mala respuesta al tratamiento con los corticoides y la epinefrina porque el mediador es una bradiquinina. Y en el último estudio off-label que se ha visto que tiene una muy buena respuesta en remisión de síntomas y de forma eficaz el uso del icatibant. El icatibant es un antagonista selectivo del receptor beta-2 de bradiquinina y que está aprobado para el angioma hereditario y que se ha utilizado en forma off-label para estos pacientes y se ha visto una muy buena respuesta. Y otro grupo dentro de los angioedemas adquiridos que tenemos que sospechar frente a un angioedema recurrente es uno que se presenta con los niveles de C1 inhibidores bajos. ¿Ya? Este angioedema, la verdad es que es bien difícil de diferenciar del angioedema hereditario, ¿cierto? Es muy similar tanto en las manifestaciones clínicas como en laboratorio, pero hay ciertas cosas que nos pueden hacer sospechar que estamos frente a este y no frente al hereditario, y uno de esos es la aparición tardía. En el 95% de los casos los pacientes debutan con esto sobre los 40 años, no tienen antecedentes familiares de angioedema y la fisiopatología se debe a la presencia de anticuerpos neutralizantes anti-C1 inhibidor. El angioedema compromete principalmente cara, lengua, ula y vía aérea superior, y el laboratorio en estos pacientes es, como les digo, muy similar al angioma hereditario. Tienen C1 inhibidores cuantitativos y en funcional bajo el 50% del valor límite inferior. El complemento C4 también está bajo, y algo que es característico de ellos y no del angioma hereditario es que además tienen el C1q bajo. Y otra cosa también es la presencia de anticuerpos anti-C1 inhibidor, que acá en Chile no los podemos medir, pero que también si se pudieran medir estarían presentes. Como les dije antes, este tipo de angioedema adquirido con C1 inhibidores bajos se asocia frecuentemente a ciertas enfermedades linfoproliferativas, por lo tanto tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva cuando sospechamos esto, incluso también las gamapatías monoclonales de ¿Aló? significado incierto, ¿sí? Y algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo. Y el tratamiento de este tipo de angioedema, por supuesto, es tratar la enfermedad de base, ¿sí? Y en crisis podemos utilizar, uno pensaría que también servirían, por supuesto, los concentrados de C1 inhibidor, el icatibant y algunos ácido tranexámico, rituximab, todo eso también no hay estudios realmente que puedan demostrar que serían eficaces, pero uno los extrapola un poco al angioma hereditario y podrían servir. Y ahora pasamos al angioedema hereditario, ¿cierto? Y como les mencioné antes, dentro del grupo del angioedema hereditario tenemos aquellos que se presentan con el C1 inhibidor bajo y el otro grupo que tiene el C1 inhibidor normal, ¿ya? Vamos a ver primero el angioma hereditario con déficit de C1 inhibidor, que es el más estudiado, ampliamente estudiado, hay muchas guías a niveles europeos y americanas, y que es una enfermedad realmente que ya está muy bien caracterizada. Sabemos que es una enfermedad genética rara, 1 en 10.000 a 1 en 50.000 habitantes, y se debe a la mutación de uno de los alelos del gen del C1 inhibidor, que es el SERPING1, y que produce que haya una deficiencia tanto en la producción o en la función del inhibidor del C1. La transmisión de esta enfermedad es autosómica dominante, por lo tanto es muy frecuente que encontremos muchos miembros de una misma familia con esta enfermedad, pero sin embargo hay un 20% que se producen mutaciones de novo, ¿cierto? Y es ahí donde tenemos a veces más dificultad en hacer el diagnóstico. Afecta a ambos sexos por igual, ¿cierto? Y se ha descrito en todas las etnias. Y en general la edad de inicio de estos pacientes es muy precoz, entre los 8 a los 12 años. O sea, el 90% de los pacientes debuta antes de los 20 años con estas crisis de angioedema recurrentes. ¿Y cuál es la fisiopatología de esto? Bueno,
estos pacientes tienen déficit de este C1 inhibidor, y el C1 inhibidor es una enzima que regula muchas de las vías, y dentro de ellas es un regulador muy importante en la vía clásica del complemento y también de las vías de las lectinas. Y por otro lado también es un regulador importante del sistema de contacto, ¿cierto? Porque regula la formación de calicreína a partir de precalicreína y con ello también la formación de bradiquinina a partir de los quininógenos de alto peso molecular. Por lo tanto, estos pacientes que tienen tanto déficit cuantitativo o déficit funcional de esta enzima, tienen entonces una activación del sistema de complemento permanente, ¿cierto? Y eso lleva a que los niveles de C4 estén permanentemente bajos. Y además, por otro lado, como hay una desregulación en el sistema de contacto, tenemos la bradiquinina permanentemente elevada. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes, bueno, se caracteriza clásicamente por estos episodios recurrentes y autolimitados de angioedema, que pueden ser en cualquier parte, piel, tracto gastrointestinal y vía aérea superior. Y muy frecuentemente los pacientes refieren dolor abdominal, edema de extremidades, edema facial, lingual, incluso edema glótico con riesgo de anafilaxia. Y se han asociado algunos gatillantes como por ejemplo trauma, infecciones, estrés, los procedimientos dentales podrían gatillar una crisis de angioedema, la ingesta de anticonceptivos orales, terapia, reemplazo hormonal, pero la verdad es que en general los pacientes no saben realmente cuándo les va a venir una crisis y eso es lo que hace que esta enfermedad sea tan invalidante porque es muy impredecible estos episodios de crisis de angioedema. Y dentro de lo impredecible que es y lo que más susto tienen estos pacientes es el angioedema laringio. Y este corresponde al 1% de todas las crisis de angioedema. Y se ha visto que el 50% de los pacientes va a presentar alguna vez un angioedema laringio. La mortalidad antes del tratamiento específico, o sea, antes que estuviéramos aquí en Chile o en el mundo, que estuviera disponible los concentrados de C1 inhibidor, era de un 25 o un 30%. Y normalmente un angioma laringio que no es tratado tiene un pic de 8 a 24 horas y dura entre 24 a 48 horas. Estos son los edemas de estos pacientes. Es un edema asimétrico, ¿sí? Como les dije, de extremidades, brazo, mano, la mano completa, y esto hace que esta enfermedad sea muy invalidante porque la duración es muy prolongada, ¿cierto? Mucho más larga que un angioma histaminérgico en general. Por lo tanto, cuando tienen compromiso de las manos, no pueden hacer nada con las manos, en los pies. Y hay un grupo de pacientes que tiene como un pródromo a veces de la aparición, que logran identificar un pródromo del angioedema, es que tienen este eritema marginado que se llama, que son como estas lesiones eritematosas serpiginosas que son planas y no pruriginosas, y que a veces lo presentan algunos pacientes antes de una crisis. Como ven, el angioedema en estos pacientes es realmente muy deformante, es significativo, ¿sí? Es de larga duración y puede afectar, como dije, distintas partes del cuerpo. Y también es característico de estos pacientes con angioma hereditario que tengan dolor abdominal recurrente, y eso es debido a que hay un edema importante. En este escáner podemos ver, perdón. Acá podemos ver cómo hay un edema importante a nivel de la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, donde hay un aspecto inflamatorio y edematoso, pero generalmente no llegan nunca a una obstrucción intestinal, ¿ya? Por lo menos. El angioma hereditario con déficit de C1 inhibidor se clasifica en dos grupos. Tenemos el tipo 1, que es el más común, 75 a un 85%, y el tipo 2, que es de un 15 a un 25%. Y en el tipo 1 tenemos un déficit cuantitativo y funcional del C1 inhibidor. Y en el laboratorio, en este grupo, vamos a encontrar el C4 bajo, los niveles cuantitativos del C1 inhibidor bajo y funcional también alterados. En cambio, en el tipo 2 tenemos solamente un defecto funcional del C1 inhibidor, por lo tanto los niveles cuantitativos van a estar normales o aumentados, y el C4 también va a estar bajo. Entonces, las pruebas de laboratorio como primera línea, ¿cierto? En este grupo de angioedema va a ser el C4. El C4 se puede medir, está disponible en todo Chile, en todos los hospitales, ¿cierto? Es un examen que es bastante simple de hacer, y la verdad es que es un examen que es muy bueno como screening, porque el 95% de los pacientes con angioedema lo van a tener bajo, incluso entre las crisis, ¿ya?
Y invariablemente si hay duda y C4 sale normal y igualmente tenemos sospecha de que es un angioma hereditario, lo podemos medir durante una crisis y ahí invariablemente debería estar bajo. Y se considera bajo valores menores del 50% del corte. Y ya también, si tenemos una mayor sospecha, podemos medir el segundo inhibidor cuantitativo y el segundo inhibidor funcional, ¿sí? Que también el cuantitativo se considera bajo el 50% del corte y el funcional se informa como actividad normal o anormal. Y ya de segunda línea, esto en realidad lo vamos a pedir más los especialistas cuando tengamos alguna sospecha que no hayamos podido llegar al diagnóstico claro con estos exámenes, podríamos hacerle estudio genético. Entonces, estos son los hallazgos de laboratorio, como mencioné recién, el C4, el segundo inhibidor antigénico y el funcional, que es lo que vamos a pedir. Y para el diagnóstico, el criterio diagnóstico para angioma hereditario tipo 1 y tipo 2 es presentar 2 niveles bajos de C4, de segundo inhibidor cuantitativo y funcional, separados por 1 a 3 meses. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, en el 2010, un grupo de estudio liderado por el doctor Chicardi hicieron unas recomendaciones basadas en evidencia, porque hasta ese momento eran solamente opiniones de expertos, y de ahí en adelante se hicieron muchas recomendaciones para este grupo de pacientes, y se hicieron diversas guías, tenemos guías europeas, canadienses, norteamericanas, nosotros acá en Chile estamos tratando también de hacer una guía, y cómo se trata una crisis aguda de angioedema, y lo que más está estandarizado son los concentrados de segundo inhibidor derivados de plasma, ¿sí? Y en Chile el que disponemos es el Verinet, también existen unos que son los recombinantes, también podemos utilizar los antagonistas selectivos del receptor de bradykininas 2, como mencionamos antes, que es el Icativant, que está actualmente en espera de certificación en el ISP. Tenemos los inhibidores de calicreína, el ecalantide, que no lo tenemos disponible acá. Y bueno, y el plasma fresco congelado, que la verdad es que eso siempre fue lo que estuvimos utilizando de forma frecuente en estos pacientes con angioma hereditario antes de que ingresaran a la ley. Y también sabemos que los pacientes van a requerir tratamiento a veces bajo ciertas condiciones, y así tenemos, por ejemplo, como profilaxis a corto plazo, porque sabemos que hay ciertas situaciones que podrían gatillar una crisis de angioedema, como por ejemplo, previo a procedimientos dentales menores, cirugías mayores de la cavidad orofacial o sin necesidad de intubación, y ahí lo que vamos a utilizar idealmente es un concentrado de C1 inhibidor, y en caso de no disponerlo, podemos usar danazol. Y también a veces hay pacientes que tienen crisis muy frecuentes, por lo tanto, en vez de estar tratando una crisis cada vez, lo que se preconiza es darles profilaxis a largo plazo. ¿Y en qué grupo? Y esto también es bien discutido, algunos hablan de más de 12 crisis de moderadas a severas al año, ya tendría indicación de una profilaxis, o más de 24 días al año con crisis, pero la verdad es que actualmente ya cada vez se habla de que si las crisis afectan de forma importante la calidad de vida del paciente, independiente del número de crisis, sería, ojalá, si pudiéramos, indicar profilaxia a largo plazo. Y en este caso lo que utilizamos entonces son el mismo concentrado C1 inhibidor, pero en otras dosis y administrado de forma más frecuente. Podemos utilizar andrógenos también, los antifibrinolíticos, y últimamente que ha llegado a revolucionar en un tratamiento un poco de estos pacientes es el anadelumab. Entonces, como profilaxis a corto plazo, tenemos acá que, como dijimos antes, para cirugías menores, manipulaciones muy menores, no es necesario administrar el segundo inhibidor de forma profiláctica, solamente tenerlo a la mano en caso necesario. Y si no lo disponemos, ahí lo que sugerimos es hacer profilaxis con el danazol, idealmente 5 días antes y 2 a 5 días después del evento. Utilizamos el danazol, que es lo que ha demostrado los estudios ha demostrado mayor eficacia comparado con placebo. Y para el caso de ya cirugías mayores que van a requerir intubación o extracciones dentales que realmente, por ejemplo, hacen una mayor manipulación de la cavidad oral, si disponemos del segundo inhibidor, lo ideal es administrarlo 1 a 6 horas antes del procedimiento. Realmente las dosis tampoco está realmente estandarizado, y disponer siempre a la mano una segunda dosis en caso de que no fuera suficiente con una dosis y el paciente hiciera una crisis importante. Y si no disponemos del C1 inhibidor, lo que podemos hacer también es la misma profilaxis que hacemos en la cirugía, en los procedimientos menores, 5 días antes y 2 a 5 días después del procedimiento, y además 1 a 6 horas antes del procedimiento administrar plasma fresco congelado.
Y como profilaxis a largo plazo, o sea, en estos pacientes que tienen crisis de forma recurrente, lo que podemos hacer es que podemos indicar el C1 inhibidor derivado de plasma en una dosis de 1000 unidades cada 3 a 4 días. Esto sobre todo lo hacen los países que disponen de este C1 inhibidor de vía subcutánea, porque la verdad es que nosotros acá lo que tenemos es para administración de vía endovenosa, entonces se complica un poco este tipo de profilaxis. Y lo otro que se usa también y que lo hemos estado usando y lo usábamos antes de que tuviéramos disponible el segundo inhibidor son los andrógenos atenuados. El problema de los andrógenos es que tienen muchos efectos adversos, ¿sí? Dentro de ellos la virilización, presentan alteraciones de las pruebas hepáticas, se ha visto adenomas hepáticos, carcinomas hepatocelulares, por lo tanto es muy importante que los pacientes que estén en tratamiento con andrógeno se controlen con enzimas hepáticas y ecografía abdominal cada 6 meses. Y por supuesto, dado que es un andrógeno atenuado, está contraindicado en niños, en embarazadas y en lactantes, así que generalmente más lo utilizamos en hombres. Perdón. Y con respecto a los agentes antifilinolíticos, que es por ejemplo el ácido tranexámico, la verdad es que los estudios son, la eficacia es mucho menor que con los andrógenos, pero sí lo usamos de alternativa justamente en los pacientes que no podemos indicar andrógenos. Un gramo cada 8 horas ha demostrado demostrar un poco de eficacia en controlar las crisis, pero la verdad es que los estudios realmente son bien débiles con este medicamento. Y como les dije, lo nuevo que está disponible ahora es el lanadelumab. Este es un anticuerpo monoclonal que es totalmente humano, que está dirigido contra la calicreína plasmática, ¿cierto? Inhibiendo su actividad proteolítica. Y si recordamos, la calicreína plasmática es la enzima que cliva el quininógeno de alto peso molecular en bradykinin, ¿cierto? Y que los pacientes con angioma hereditario tienen una actividad de la calicreína plasmática muy elevada. Previene las crisis de angiodema en pacientes con angiodema y está probado sobre los 12 años. La ventaja que tiene además es que es de administración subcutánea y la dosis que se utiliza son 300 miligramos cada 2 semanas y una vez controlado, los cuadros se puede espaciar a cada 4 semanas. Y este está actualmente ya aprobado en el ISP. Este es un resumen solamente para mostrarles los mecanismos de acción de las diferentes terapias, donde tenemos, bueno, que el segundo inhibidor actúa, como mencionamos antes, en las distintas vías, en la vía del complemento, en el sistema de contacto, ¿sí? Y donde actuarían entonces estos concentrados de segundo inhibidor serían todas esas vías, y además el ecalantide y el lanadelumab, entonces a nivel de la inhibición de la calicreína plasmática. Y por otro lado, el icatibant, ¿cierto? Que es el firacil, es un antagonista entonces del receptor beta-2 de bradykinin. Estos son los medicamentos que tienen más estudios y que ya están aprobados en Europa y Estados Unidos y nosotros acá prontamente lo tendremos a disposición. Ay, perdón, me fue acá. Ya, y este es el otro angiodema, que también es un angioma hereditario, pero que este tiene niveles de segundo inhibidor normal, ¿ya? Y dentro de ellos se ha visto, como les mencioné antes, un tercio de los pacientes se ha logrado demostrar la mutación a nivel del factor 12 de Hagemann, pero la verdad es que hay otros 2 tercios que no tenemos una causa, y sí son pacientes que tienen estos angiodemas familiares, pero que realmente no sabemos la causa genética. La mayoría sí se presentan en mujeres, por eso que se ha visto que hubiera algún factor hormonal en esta causa del angiodema. El compromiso es también extremidades, cara, lengua, vía aérea superior, que tiene también una duración de 2 a 5 días. Y se ha visto, sí, que los gatillantes de este angiodema son por los anticonceptivos orales, las terapias de reemplazo hormonal o durante el embarazo. Y como dijimos antes, es hereditario porque lo tienen varios miembros de la familia, pero que los niveles de segundo nivel cuantitativo y funcional están normales. El diagnóstico entonces, si lo disponemos, es la demostración de esta mutación del factor 12 y el tratamiento en este caso, como vemos, no responde al tratamiento de uso antihistamínicos ni a los corticoides y eventualmente el tratamiento sería más o menos los mismos que para los angiodemas hereditarios. Tal vez, más que el segundo inhibidor,
responderían aún mejor al icativante. Y este es un cuadro paralelo para comparar el angioma hereditario con el angioma adquirido, ¿cierto? Y su perfil de laboratorio. Y también como para mostrar que a veces las manifestaciones clínicas pueden ser un poquito em, más frecuentes en un tipo que en otro. Por ejemplo, en el angioma hereditario, como mencionamos antes, el compromiso gastrointestinal es bastante más común, ¿cierto? El compromiso de la vía aérea también, a diferencia del angioma adquirido, que tiene mucho edema facial, ¿sí? Y también la edad, ¿no? La edad también nos va a hacer orientar un poquito frente a cuál estamos. Entonces, el algoritmo diagnóstico del angiodema recurrente va a partir, por supuesto, con esta presencia de angiodema recurrente que puede ser en distintas partes del cuerpo, que va a ser visible o que podemos también un edema laringio con compromiso de la vía aérea o tener estos dolores abdominales en donde asumimos que podría haber un angiodema intestinal y en cuyo caso ahí una ecografía o un escáner nos lo podría comprobar. Y una cosa importante también, como ya lo mencionamos, es la respuesta o no a los antihistamínicos. Si el paciente tiene una buena respuesta a los antihistamínicos, entonces orientaremos a que este angioma recurrente es de origen histaminérgico, ¿cierto? Y lo enfocaremos por ese lado. Buscar siempre la presencia de la ingesta de algún fármaco, como por ejemplo los IECA, ¿cierto? Que ahí en ese caso el diagnóstico estaría hecho también. Y, y si no es ninguno de esos, ay, no sé por qué me pasa esto, perdón. No, ¿qué hice? Ah, perdón, no sé qué pasó. Ahí. Y entonces ahí pasaríamos a el estudio de laboratorio, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a buscar es, vamos a medir los niveles de C1 inhibidor y si los niveles están bajos y tenemos entonces antecedentes familiares afectados, vamos a estar frente a un angioma hereditario, ¿cierto? Tipo 1 o tipo 2, dependiendo de si es funcional además o cuantitativo solamente. Y por otro lado, si sospechamos que podríamos estar frente a un angioma adquirido con niveles bajos, vamos a pedir el C1Q y en cuyo caso si está bajo ya estaríamos frente a un angioma adquirido con niveles de C1 inhibidores bajos. Y por otro lado, si los niveles de C1 están normales y tenemos antecedentes familiares, vamos a ir a buscar la mutación del factor 12, que si nos sale positivo, bueno, ya tenemos el diagnóstico, y si no, ¿qué haríamos con este angioma hereditario de causa desconocida? Igualmente, si no tenemos antecedentes familiares, igualmente podríamos medir la mutación del factor 12 pensando que a lo mejor estamos frente a una mutación de novo. Y brevemente les quería hablar sobre el angioma hereditario que en el tercer decreto del 2018 ingresó entonces a la ley Ricarte-Soto. Y la prestación que se garantiza en la ley Ricarte-Soto es el tratamiento farmacológico, no el diagnóstico. O sea, el diagnóstico lamentablemente no quedó dentro de las garantías, solamente el tratamiento farmacológico, pero que finalmente igual es lo más caro, hasta antes de esto era realmente inaccesible para los pacientes. Y lo que se garantiza entonces son en personas que están con confirmación diagnóstica de angioma hereditario con déficit de C1 del tipo 1 y tipo 2, previa aprobación por el comité experto, y está garantizado entonces el concentrado de C1 inhibidor durante una crisis de angiodema y también como profilaxis a corto plazo en casos de cirugías mayor de cabeza, cuello o cavidad oral. El fármaco que tenemos garantizado es el Verinet, ¿sí? Que es este concentrado derivado de plasma en una presentación de 500 unidades por vial. Para la crisis utilizamos 20 unidades por kilo de peso en adultos y niños. Se administra por vía endovenosa, por lo tanto el paciente debe acudir a un servicio de urgencia o un centro asistencial para la administración. La vía media es aproximadamente 36 horas, se debe conservar a temperatura no mayor a 25 grados y está aprobada para uso en embarazadas, lactantes y niños. Este es el flujograma de si ustedes tienen alguna sospecha de algún paciente con angioma hereditario y le van a hacer primero una evaluación clínica, ¿no? Donde vamos a tener los antecedentes familiares, que presenta este edema recurrente, dolor abdominal recurrente inexplicable o edemas orales o laringio, y que tienen los niveles de C1 inhibidor y cuantitativo funcional y cuantitativo bajo. La idea es que lo suban entonces, que ingresen en este caso a la plataforma y lo puede ingresar cualquier médico, ya sea inmunólogo, internista o pediatra, puede elevar esta solicitud.
Entonces, este caso es evaluado por el comité experto, ¿cierto? Quien aprueba entonces este paciente. Y una vez aprobado, al paciente luego es citado entonces para hacerle una primera educación. Se le educa al paciente en cuanto a la enfermedad, a él y a la familia, y se le entrega su primer kit según su peso, se calcula la dosis y se le entrega su primer kit de según el nivel. Y posteriormente, en caso de tener cuadros de angiodema, el paciente puede acudir a cualquier servicio de urgencia portando él mismo su medicamento y se administra en el servicio de urgencia que corresponda y luego, si es que ese centro donde se administró es prestador, se lo van a poder reponer, ¿cierto? El medicamento, y si no, va a tener que ir a algún centro que sí tenga para la reposición. Luego, obviamente, el seguimiento también es importante, eso no está garantizado por la ley, por lo tanto, el seguimiento es aparte. Y es muy importante que el paciente entonces siempre ande portando tiene su carnet, ¿cierto? Que lo identifica como beneficiario de la ley y que además tenga su cuadernillo en donde se va registrando cada vez que el paciente va al servicio de urgencia, se registra en la crisis que tuvo, cuánta dosis se administró y quién es el responsable de la administración. Porque de esa forma podemos ir evaluando cómo ha ido respondiendo el paciente al tratamiento y si es que eventualmente este paciente tiene muchas crisis al año, tal vez sería un candidato para una profilaxis a largo plazo. Entonces, en resumen, y para terminar, el angiodema recurrente sin urticaria, cuando nos enfrentemos a este tipo de angiodema, tratemos de diferenciar si estamos frente a un angiodema histaminérgico o bradiquininérgico, porque como vimos, las causas son diferentes. Y dentro del bradiquininérgico, pensar, ¿será un hereditario o será un adquirido? La historia clínica detallada va a ser muy importante para orientar al estudio y ahí tenemos que preguntar entonces la aparición de los síntomas, ¿es desde niño o apareció en la adultez? ¿Cómo son estos angiodemas y la localización? ¿Cuánto dura una crisis de angiodema? ¿Cómo ha sido la respuesta a los distintos tratamientos recibidos? ¿Tiene alguna otra enfermedad de base asociada? ¿Utiliza además fármaco? ¿Y ha logrado identificar o no algún gatillante? El laboratorio, entonces, es una herramienta diagnóstica importante. Como dijimos, el C4 es un excelente screening para angiodema hereditario, principalmente. El segundo nivel cuantitativo funcional, si tenemos alta sospecha, también no es difícil de encontrar en distintos centros. Y en caso de pensar que esto es un angiodema adquirido, pedir el C1Q. El estudio genético es para un poquito más avanzado, pero también lo podemos solicitar, se puede mandar para afuera el estudio genético. El tratamiento de la crisis de angiodema es muy importante porque, como dijimos, hay un grupo de pacientes que va a tener angiodema laringio, por lo tanto debe ser oportuno por el potencial riesgo de muerte. Y obviamente esto va a depender del tipo de angiodema, la severidad y la frecuencia de los ataques, pero en caso de tener una sospecha de angiodema hereditario, es importante que postulemos a estos pacientes a la ley de Cartesotto para su evaluación, porque realmente el tratamiento que disponemos ahora, que está realmente aprobado solamente para el tipo 1 y tipo 2, les ha cambiado la vida a estos pacientes, porque hasta antes de esto, muchos pacientes tenían que pedir los medicamentos afuera a un elevado costo y actualmente ahora ya está garantizado. Por lo tanto, el tratamiento, y como mencioné antes, lo inesperado que pueden ser estas crisis en estos pacientes, el poder disponer y tener a la mano el medicamento realmente les ha cambiado la vida. Eso, muchas gracias.